Según esto está bien. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a el streaming de Formarte. Es mi primer streaming, estoy muy nerviosa. ¿Cómo están? Hola. Estoy escuchando mi propio eco. Me estoy volviendo a escuchar una y otra vez. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Nenes, pues en este momento vamos a hacer el acercamiento a lo de competencia lectora. Les vamos a poner un texto en pantalla para que lo lean y a partir de ahí vamos a hacer el análisis a los tipos de preguntas, el examen de la universidad en el semestre pasado. Va a ser muy fácil, un montón de tips que les va a servir a ustedes el día del examen. ¿Ok? Chao, ya vuelvo. Nenes, en este momento lo que van a hacer es abrir una ventana aparte de Facebook
En el muro de Formarte van a tener publicadas las imágenes de la lectura para que podamos hacer la lectura y la respuesta a las preguntas simultáneamente. ¿Listo? Tienen para eso 30 segundos. Listo, nenes. Vamos con la primera pregunta. ¿Listo? Lo que no distingue al artista moderno del premoderno es tener la capacidad de ser coherente, llevar a cabo prácticas imperceptibles, esforzarse por hacer de la ruptura de la regla una profesión respetable, romper las reglas establecidas de la construcción literaria y artística. ¿Listo? Listo, nenes. Ya vieron básicamente la dinámica que es de la que tiene el examen de la Universidad de Antioquia. Tiene un texto y tiene unas preguntas con 4 opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces aquí la pregunta es, hey, profe, pero entonces ¿yo qué hago en el examen? Parcero, lea que le va a salir. Hagamos el ejercicio juntos para que vean lo fácil y lo sencillo que va a ser responder la primera pregunta. En la pantalla les van a poner el texto para que lo leamos juntos, aunque ustedes ya lo pudieron haber descargado del muro. Aparentemente, y a riesgo de la decepción que a un lector animado por el título pueda ello suponerle, responder a esta pregunta no debería ser más difícil que explicar cómo se llega a ser artista moderno. Y desde luego bastante más fácil que comprender cómo se llega a ser artista antiguo, artista medieval o, en general, artista premoderno. Esto último, cómo se llega a ser artista premoderno, es más fácil porque aquellos a quienes hoy reconocemos este rango, por ejemplo Velázquez, Cervantes o Píndaro, no se propusieron jamás a ser artistas, por la simple razón de que en sus épocas y sociedades respectivas no existía el estatuto de gran artista profesional. No estaban institucionalizadas las instancias que conceden esta categoría, ni se daban los parámetros y procedimientos de reconocimiento que la consolidan.
De modo que el hecho de que ciertos personajes premodernos hayan llegado a ser considerados artistas es un hecho forzosamente retrospectivo, plagado de azares y contingencias, y, como tal, hijo de selecciones y elecciones realizadas mucho después de que tales figuras estuviesen enterradas y sus obras totalmente concluidas, y obediente a criterios estéticos y científicos completamente ajenos a sus conciencias, relacionados, entre otras muchas cosas, con la invención de la historia del arte, llevada a cabo por varias generaciones por grandes profesores universitarios, fundamentalmente alemanes y británicos, durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Esto, su falta de voluntad de ser artistas, por haber adquirido esta condición post-mortem y a consecuencia de circunstancias que ellos no pudieron de modo alguno prever, hace que Shakespeare, Vivaldi, Eurípides o Hugues Lieberger aparezcan a nuestros ojos algo más inocentes, solo como artistas, pues como personas aparecen bastante más ambiguos, que por ejemplo Flaubert o Picasso, cuya voluntad artística es exorbitante y a veces exasperante, pero cuyas biografías son también más claras y rotundas. Ello se debe a que los dos últimos nombres identifican plenamente a artistas modernos, es decir, a individuos que sí lucharon deliberada y denotadamente por ser artistas, bien porque en su contexto esta lucha era perfectamente posible y estaban especialmente dotados para ella, como le sucede a Picasso, bien porque ellos mismos contribuyeron a forjar la figura canónica del artista moderno, como es más bien el caso de Flaubert. Y a pesar de las enormes distancias que hay entre estos dos ejemplos, en ambos, como en muchos otros significativos que podrían aducirse, el camino para llegar a ser artista moderno está jalonado de lo que Pierre Bourdieu llamaría atentados simbólicos contra el orden establecido de la representación, atentados que en el caso de Flaubert son ya para nosotros, porque el tiempo transcurrido que se ha encargado de convertir en norma lo que entonces fuera escándalo, prácticamente imperceptibles, y en el caso de Picasso están en vías de serlo. Pero lo que distingue al artista moderno del premoderno no es esto, pues podrían señalarse gravísimos atentados simbólicos cometidos antes de la modernidad, sino el hecho coherente con la reflexividad que caracteriza al primero frente al segundo, de esforzarse por hacer de la ruptura de las reglas una profesión respetable, de tal modo que podría decirse que el gran logro del arte moderno no reside únicamente en la confección de tales o cuales obras, sino en la creación de la institución arte como una esfera de la cultura separada y distinta, dotada de relativa autonomía en cuanto a sus valores y cánones de legitimación con respecto a las demás esferas, y asociada a ciertas entidades emblemáticas como los museos y las bibliotecas nacionales, las grandes galerías, la industria editorial y las facultades de bellas artes. Fragmento tomado de Pardo, José Luis. ¿Cómo se llega a ser artista contemporáneo? En revista Agenda Cultural Alma Mater, noviembre de 2015, 226, página 12. Nenes, ustedes dirán, uy, no, que eso oye ir a leer a la universidad. No, ustedes aquí vieron que yo hice una lectura pausada, tranquila, donde analicé cada una de las palabras de manera muy consciente y pausada, aunque no lo crean. Ustedes en la universidad, el día del examen, no tienen ese privilegio que tengo yo hoy de poder hacer esa lectura de esa manera, ¿cierto? Pero se debe hacer así. Me explico. Usted debe leer rápido y leer con la misma comprensión con la que acabamos de leer. ¿Eso cómo se logra? Parceros, leyendo. Yo no le voy a decir a usted que monte bicicleta porque yo le he puesto mi mano encima, oh, alabado sea el Señor, pum, aprende a montar bicicleta. Le toca practicar y lo mismo le va a pasar aquí con la lectura. Va a hacerse más fácil todo y podrá responder con coherencia y con conciencia, que es lo que buscamos ante cualquier otra cosa. No ir a responder al piño,
Pinochazo, gracias, pinochazo. No responder al pinochazo, está prohibido. Ustedes responden con conciencia. Para eso se están preparando, ¿ok? Primera pregunta. Lo que no distingue al artista moderno del premoderno es tener la capacidad de ser coherente, llevar a cabo prácticas imperceptibles, esforzarse por hacer de la ruptura de la regla una profesión respetable, romper las reglas establecidas de la construcción literaria y artística. Pilas, muchachos, con las preguntas que tienen el no. Es muy importante que ustedes se fijen ahí. Uno de los mayores errores que tienen nuestros estudiantes y muchas personas que presentan el examen es que no se fijan cuando la pregunta dice no. Entonces asumen la pregunta como si estuviera diciendo que sí, y esa es la falla, no lo puede cometer. Consciente que van a hacerle preguntas con un no, o también usan mucho la palabra excepto. Esas palabras hay veces a ustedes se les hace invisibles en la mirada. Usted tiene que ir atento que eso no se le puede pasar. Aquí nos están diciendo que 4 opciones de respuesta. De las 4 opciones de respuesta, 3 están muy buenas y que hay una que no va a cuadrar. ¿Listo? Aquí un truquito. Las preguntas que son de excepto y que son de no son las más fáciles, porque usted nada más tiene que lograr que 3 se parezcan y que la que no tiene relación, esa es la que tiene que marcar. Entonces, a ver, la primera pregunta, ¿cuál es la respuesta, muchachos? Los estoy viendo por el chat. Listo, nenes, ¿cuál? Por ahí ya vi que alguien marcó la B. ¿Saben un truquito aquí pequeño que eso lo llevan en el corazón para el día del examen? Que yo se lo digo mucho a mis estudiantes. La confianza, la fe, no dude, marque la que usted sabe, la que sabe que está respondiendo porque lo está haciendo a conciencia. ¿Listo? Listo. Nenes, me dicen que por mayoría va ganando la A, pero les tengo una triste noticia. La respuesta es la B. Llevar a cabo prácticas imperceptibles. En el texto nos están diciendo que el artista premoderno, que nos están diciendo que el premoderno no hizo algo que el moderno sí hizo para hacerse artista. Tenemos claro que el premoderno no hizo absolutamente nada, lo que hizo fue ser artista, ¿cierto? Y ya el moderno sí tuvo esa conciencia de hacerse artista. Hasta ahí vamos claros con el texto. Entonces el texto nos empieza a decir, listo, eso es lo que quiso, pero ¿cuáles fueron las estrategias exactas que utilizó? Utilizó empezar a hacerse visible, empezar a mostrarse. Tener la capacidad de ser coherente.
esa manera que él tiene para mostrarse, para empezar a decirle al mundo, yo soy artista, míreme que es que yo estoy haciendo algo, eso viene de Flaubert, en el texto está, míreme que yo estoy haciendo algo, no puede ser que yo salga con cualquier payasada a hacer arte. Eso no puede ser así. Yo tengo que tener un conocimiento de todo del trasvenir del arte en la historia y con ese conocimiento hacer mi postura artística. O sea que yo no puedo ser incoherente con lo que se ha hecho y con lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, esa respuesta es verdadera. Y si vamos al texto, en el texto está. Esforzarse por hacer de la ruptura de la regla una profesión respetable. También en el texto está claro que los artistas, lo que hicieron los modernos, fue al momento de tener esa conciencia de, uy, parce, yo voy a ser artista. ¿Cómo voy a ser artista? Claro, haciendo todo lo diferente que no han hecho mis antepasados. Rompo con la regla, la cambio, la transformo, ¿cierto? Romper las necesidades de la construcción literaria y artística. El arte tiene unas pautas. El arte se hace así, se hace así y es de esta manera. Ellos llegan y dicen, no, lo vamos a hacer diferente. Listo, miren cómo la C y la D se vuelven redundantes, dicen exactamente igual. Entonces, la B, llevar a cabo prácticas imperceptibles, es la que no es, porque yo como artista moderna tengo que salir y mostrarme. Y ahí podemos tener de ejemplo a Andy Warhol, que si quieren lo pueden buscar en internet, es un excelente artista. Ese hombre vino y acabó con todo el mundo, él dijo el arte no vale nada, yo hago lo que a mí me dé la gana, y cambió la historia del arte. ¿Listo? Vamos a hacer la pregunta número 2. Tienen 1 minuto para responder. Listo, nenes, aquí me están saliendo el reporte que la D o que la B. Vamos a hacer el análisis. Sobre los premodernos, el autor afirma, excepto, nunca se le olvide ese excepto. ¿Ustedes por qué creen que la universidad pone eso en mayúscula y en negrilla? Porque sabe que la gente no lo lee. Mire que la universidad le está haciendo un favor. Reciban el favor a la U. Listo. Adquirieron el estatuto de artistas post-mortem. ¿Eso es falso o eso es verdadero? Eso es falso. Es que eso es falso, eso es verdadero. En el texto dice que los artistas no se proponían ser artistas, sino que ellos se dedicaban a hacer el arte, a hacer lo que les nacía. Sino que los historiadores, cuando están en la actualidad, empiezan a decirle a las personas, entre ellos pues como historiadores del arte, a determinar cuáles son las características que tienen en la época, pues empiezan a hacer un montón de análisis que a la final terminan diciendo, este fue un gran artista del siglo XX, este fue un gran artista del siglo V, y a la hora de la verdad, el artista en su época nunca supo eso. Y un ejemplo muy claro y muy cercano para nosotros es Van Gogh. Van Gogh murió en la pobreza, loco, con una oreja menos porque se la cortó y se la regaló a una amante prostituta que tenía. Imagínense cómo estaba el loco.
ese hombre murió sin ser conocido, sin nada, y ahora es uno de los artistas más costosos de la actualidad. ¿Ok? No preveyeron las circunstancias que los llevarían a convertirse en artistas, no se propusieron ser artistas. Estas dos opciones son coherentes con lo que acabo de decir. No es una propuesta del artista por hacerse artista, sino que hace su obra. No hicieron tan buenas obras como lo afirma la historia del arte. En el texto no se dice en ningún momento que ellos hayan hecho obras de mala muerte, pues que no hayan sido buenas las obras. De todos los que mencionan, todos los artistas ahí mencionados, todas sus obras son muy buenas. Los invito a que conozcan las obras de Velázquez. Aquí tenemos un textico con el que hacemos una prueba, un examen lo más de bacano, con una obra de Velázquez, es una delicia. Los invito a que conozcan la obra del autor. Vamos para la tercera, bueno, la respuesta correcta de la 2 es la B. Vamos a hacer la pregunta número 3. Listo, nenes. La pregunta que no debería ser muy difícil de responder es el título del texto, una que el autor formuló en uno de sus libros, ¿cómo se llega a ser artista moderno? ¿Cómo se llega a ser artista antiguo? Les voy a hablar de un truquito que tenemos acá en el Preu Informarte, para hacer más fácil las respuestas del examen de la universidad. El examen se divide en 3 niveles de comprensión: literal, inferencial y analógico. Listo. Literal, inferencial y analógico. En el literal le van a hacer preguntas que aparecen de manera exacta en el texto. Más que todo le van a preguntar daticos. Inferencial es que usted debe de llegar a unas ideas a partir de lo que el texto le propuso, de lo que el texto dice. Y tenemos un tercer nivel, que es el analógico, y ese es el más difícil, o sea, fácil, medianamente fácil, difícil. Es donde usted hace comparaciones entre el texto y otro texto, el texto con la realidad. ¿Listo? Eso pues en clase se ve más a profundidad, porque hay más tiempo y más cosas. Acá lo mencioné de manera general y les voy a explicar aquí de manera rápida el nivel literal, siendo pues el más fácil de explicar. La pregunta que no debería ser muy difícil de responder es, usted lo que hace es regresar al texto, ¿cierto? Usted regresa al texto. Bueno, una de las cosas que se enseña aquí pues en el preuniversitario es llevar una lógica de construcción del texto. Es decir, a los estudiantes los preparamos para que tengan en cuenta que los textos se deben de llevar divididos en los párrafos. O sea, cuando usted termina de leer, sabe qué se dijo en el primer párrafo, sabe qué se dijo en el segundo párrafo, sabe qué se dijo en cada uno de los párrafos. Entonces, cuando usted se vuelve al texto, no tiene que volver a leer el texto, sino que va al párrafo donde está la información y usted lo que quiere es claridad, porque usted ya entendió el texto. ¿Ok? Entonces, como yo sé que esa pregunta está en el primer párrafo, yo me voy allá. Y aparentemente, y a riesgo de la decepción de que un lector animado por el título pueda ya suponerle, responder esta pregunta. ¿Cuál pregunta? La que está en el título. Porque él me dice responderle esta pregunta. La palabra esta,
Estar haciendo referencia a algo que se mencionó previamente. Eso se llaman referentes anafóricos, que también los estudiamos en el PREU. Eso hace referencia a una información que está antes, ¿cierto? ¿Dónde está esa información previa? En el título. Si ustedes se ponen a ver en la imagen que les está apareciendo, no les sale el título. Y así tal cual les va a salir en el examen. ¿Qué pasa? Ah, bueno, en la imagen que ustedes tienen en la pantalla le hace falta la citación. La cita también hay que leerla el día del examen. Usted no deje de leer la cita. Yo sé que uno es muy perezoso y no la lee, pero tiene que leerla. A ver, el compañero la acabo de poner. Mire, en la cita dice cómo se llama el texto. ¿Cómo se llega a ser otro artista, a ser artista contemporáneo? Entonces, fácilmente, la pregunta que no debería ser muy difícil responder, ¿cuál es la pregunta? El mismo autor la dice, la del título, la respuesta es la A. Ahí, yo estoy viendo que muchos han respondido, otro tipo, la B, la C y la D. Claro, porque no supieron identificar cuando la pregunta es literal y cuando es inferencial. El diseñador de la prueba de la Universidad de Antioquia tiene en cuenta que en las opciones de respuesta les va a poner la pregunta, le va a poner la opción de respuesta de la pregunta, ¿cierto? En este momento nos la está pidiendo literal, entonces él la pone, la opción de respuesta literal. Pero él sabe que uno va a creer que la pregunta es inferencial. Entonces pone la opción de respuesta inferencial con un pequeño error. Listo, con un errorcito muy mínimo, que es casi imperceptible. Entonces, lo que uno hace es identificar de manera muy clara en la pregunta qué tipo de nivel de comprensión me está exigiendo el diseñador de la prueba de la universidad. En este caso, nos está exigiendo una comprensión literal. Entonces yo busco la respuesta literal. ¿Ok? Ustedes me dirán, pero de estas opciones de respuesta, ¿cuál es la que tiene cuál es la opción de respuesta? Que sí coincide, pero a nivel inferencial. Pues que sí coincide, no, que tiene una semejanza inferencial. ¿Cómo se llega a ser artista moderno? ¿Cómo se llega a ser artista antiguo? Tienen muy parecido a lo que se debería, a la idea, a la construcción inferencial que uno puede hacer de la pregunta, pero tienen un pequeño error. Por ejemplo, en este caso, en la pregunta C y D sería moderno y antiguo. ¿Listo? Sigamos con la pregunta número 4. Recuerden a las personas que apenas están llegando que en el muro de Facebook van a poder encontrar el texto que estamos analizando. Listo, nenes. Hay que tener en cuenta también lo que en la pregunta se nos está diciendo. Uno tiene que entender cuál es la petición del diseñador de la prueba. Y para eso hay que entender las palabras, hay que saber qué significan, porque por ahí también va ganando usted para el examen.
El autor presupone. ¿Qué es presuponer? Es anteponerse, es adelantarse, es antes de llegar al punto, ¿cierto? Decir algo en este caso, o hacer algo en alguna otra situación. ¿Listo? Entonces el autor se presupone, antes de llegar al punto al que quiere llegar, él aborda una idea. ¿Cuál es esa idea? Miren el primer párrafo, lo que dice. Aparentemente, y a riesgo de la decepción que a un lector animado por el título pueda ya suponerle, responder a esta pregunta no debería ser más difícil que explicar cómo se llega a ser artista moderno. Mire que antes de responder la pregunta nos está aclarando que no va a ser más difícil que responder cómo se llega a ser un artista moderno. Se antepuso a lo que nos va a responder, nos advirtió. Entonces, él presupone desde el principio que la pregunta que él va a resolver no debería de ser difícil. Fácil, nenes, fácil responder, muy fácil eso. Yo me voy acá. O sea, que la respuesta de la 4 es la A. Espero que no se estén corchando, no se vayan a corchar solos, que el examen está fácil. Cuando uno hace una lectura consciente, lo va a hacer fácilmente. Yo sé que aquí van a haber estudiantes que han hecho el pre-U, que han hecho un preuniversitario y que no han hecho un preuniversitario, ¿cierto? Yo invito a que todos tengan la confianza de hacer las cosas. Con la confianza, con el deseo, con el saber que uno puede, le va a ayudar mucho a responder. Ahora sí vamos por la quinta pregunta, mis queridos estudiantes. Bueno, nenes. Del texto se puede inferir que Picasso. Una de las estrategias que también implementamos en el pre-U, en la parte de competencia lectora, es saber la segregación de información, saber ponerla en el lugar que debe estar en el orden. Del texto debe estar en la información. Entonces, cuando yo hice la lectura, inmediatamente en mi cabeza identifiqué la persona Picasso y mi cerebro va asimilando toda la información que se ha dicho de él para tenerla ahí. Porque es que uno también tiene que ser vivo el día del examen, uno también tiene que saber lo que el diseñador va a preguntar. Si usted va leyendo y ve que hay una frase que tiene cierto complique para entender, fijo, ahí hay pregunta. Fijo, usted de ahí no se puede ir hasta que no la entienda, porque fijo le van a preguntar. ¿Listo? Entonces, si en el texto me hablan de Picasso, fijo me van a hacer una pregunta de Picasso, entonces yo me voy con información clara de Picasso. Es un nombre ambiguo, exorbitante y exasperante, es la opción de respuesta que más han dicho pues por los mensajes. Pero en realidad no es un nombre ambiguo. Les voy a mostrar. Bueno, en el texto. Denme un momentico, yo les muestro eso en el texto.
Vamos a la parte final del párrafo número 2 del texto. Y dice, ahí donde hace que Shakespeare, Vivaldi, Eurípides o Hugues Libergir, perdónenme la pronunciación, aparezcan a nuestros ojos algo más inocentes. Y mírenla entre paréntesis. Solo como artistas, pues como personas aparecen bastante más ambiguos. O sea, que en la parte de la biografía no se tiene claro qué hicieron y cómo hicieron las cosas. Si uno se pone a estudiar a Shakespeare, nadie sabe en verdad, ese hombre no sacó tan inspiración. Es tanto que creen que él no escribió todo lo que dice que escribió, que él no escribió Romeo y Julieta. Aparezcan. Sigamos leyendo. Que, por ejemplo, Flaubert o Picasso, cuya voluntad artística es exorbitante. Picasso es exorbitante, está en el texto. Y a veces exasperante. Picasso es exasperante. ¿Listo? Pero cuyas biografías, esto está al final del segundo párrafo, pero cuyas biografías son también más claras y rotundas. ¿Listo? Entonces no son ambiguas y por eso se tiene que descartar esa opción de respuesta. ¿Es un hombre ambiguo? Falso, no es ambiguo. Él sí es exorbitante y sí es exasperante, pero no es ambiguo, entonces se descarta. Miren la opción de respuesta C, era ambiguo, descarte eso, no termine ni siquiera de leerla, ¿para qué? Si ya empezó errada la opción de respuesta. No tenía la suficiente conciencia estética e histórica para asumirse como artista. Si todo el texto hemos estado hablando de que esta gente, los modernos, Picasso es un moderno, se pararon con la intención de ser artista, de ser lo mejor, el gran padre del arte moderno, no podemos decir que no tienen conciencia estética. Ellos sí tienen conciencia, ellos sí saben que es el arte, ellos sí saben que existe la capacidad de impresionar a las personas a través de manualidades, de maneras de expresarse muy diferentes a las convencionales, no tradicionales, que es muy diferente, las convencionales. Entonces la opción de respuesta es, ¿quién tenía la suficiente conciencia estética e histórica para asumirse como artista? Y en el texto se habla de eso. Los modernos se diferencian de los premodernos, porque los modernos sí sabían que querían ser artistas. Los premodernos nunca lo hicieron con esa intención, ellos nada más hicieron arte. ¿Listo? Pregunta número 6. Nenes, a ver pues, ¿cuál es la respuesta de la sexta? Estoy esperando para poder arrancar. Hola, Panda Corleone. Acabo de ver que estás preguntando por la clase de razonamiento. Muchas gracias por lo que a mí me toca. Me estoy esforzando de verdad para que esto les quede bien bonito, pero todo bien. Siempre piensan en razonamiento lógico. Listo. Yo me voy con mi orgullo y mi dignidad a hacer una esquinita, a esperar que ustedes respondan. Muchas gracias, Panda Corleone.
Listo. Responder a la pregunta, ¿cómo se llega a ser artista premoderno? Es más fácil porque, excepto, nenes, excepto, no se les olvide, súper fácil. En la sociedad premoderna no existían instituciones que definieran los parámetros para ser artista. Verdadero, lo acabo de decir, los artistas premodernos no decían yo voy a ser artista, ellos se dedicaban a pintar y a hacer sus cosas. Los artistas no se propusieron asumir dicho rol, es que antes, yo digo por ejemplo el artista Velázquez, que es pues de hace rato, pero él no se identificaba a sí mismo como un artista, no, él pintaba. ¿Y usted qué hace? No, pues yo le pinto al rey tal. Listo. Por ejemplo, otro de la antigüedad, cuando, sí, esto, los mejores, cuando los primeros hombres en la humanidad empezaban a pintar en las cuevas de Altamira, ellos no estaban pintando ni siquiera, ellos no dijeron, no, vamos a representar la realidad, no, ellos estaban ahí haciendo dibujitos, no tenían, y ahora se les reconoce como artistas. ¿Listo? La tercera. En la sociedad premoderna no existía el estatuto de artista. Si ustedes pueden ver, la C y la B están diciendo lo mismo. Son exactamente las mismas dos ideas y las dos son verdaderas. Nos queda la D. Los artistas debían concluir todas sus obras. Eso es falso. ¿Por qué? Porque los artistas las terminaban y ya, ¿cierto? Ya, si no alcanzó a terminar la obra fue porque se murió, pero pues no es verdad, es incoherente, eso es incoherente. Entonces esa es el excepto, ¿ok? Esa es la que marcan como respuesta. Muy bien, vamos para la número 7. Pa, 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 pa. Sí. Listo, nenes. Este tema, ustedes son aquí en el Preu tenemos todo dividido por temas, vamos de a pasito, abarcando todos los temas hasta que llegamos pues a los neurálgicos del que evalúa el examen. Este tema es de los más sencillitos, se llaman referentes, elementos discursivos, eso se llama referentes discursivos, eso es un referente anafórico, hay que estudiar los varios tipos que hay. En este caso vamos a hablar del hecho. Lo que uno tiene que hacer sencillamente en una pregunta literal es devolverse el texto. Vamos al párrafo 3, por favor, mis queridos estudiantes. Nos dice, la primera letra de ese tercer párrafo es, ello se debe a que los últimos nombres se identifican plenamente. ¿Qué es ello? La pregunta aquí es, ¿qué es ello? Ello es una cosa que se habló, se mencionó en el párrafo anterior. Entonces, usted en el párrafo anterior debió haber sacado la idea central.
Cuando usted tiene la idea central, ¿qué es la idea central? De lo que se habla en el texto, ¿cierto? Este es uno de los capítulos más avanzados aquí en el PREU. Se saca la idea central y de esa idea central yo concluyo una idea, ¿cierto? En este caso, la conclusión de la idea es el ello que se nos está pidiendo en el tercer párrafo. Hasta ahí vamos bien. Ustedes dirán, no, pero es que haga pues la respuesta. Acá en el PREU hacemos evidentes estas cosas porque cuando ustedes llegan a la universidad llegan con obviedades. Es que obvio está la respuesta. No vayan con obviedades, analicen, piensen, estructuren bien sus respuestas. Entonces tenemos la opción de respuesta A. La voluntad artística de Picasso era mayor que la de Flaubert. En el párrafo anterior se está hablando de Picasso, se está hablando de Flaubert, pero no se está diciendo que uno es el más grandioso que el otro. Eso es falso, se descarta. Las biografías de Picasso son más claras y rotundas que las de Flaubert. Está diciendo exactamente lo mismo que la A, o sea que se descarta. Los artistas premodernos tienen más voluntad artística que los modernos. Lo he dicho todo el discurso, el texto lo dijo todo el rato. Los premodernos no tenían intenciones de ser artistas. No tenían voluntad artística. Ellos estaban haciendo algo que les llamaba la atención, que les entretenía. ¿Cierto? Cuando nos dicen voluntad artística es que yo diga, yo voy a ser artista. Los premodernos no decían, yo voy a hacer, no, yo quiero pintar, yo quiero hacer esculturas, yo quiero hacer esto, pero no ser artista, como hacen ahora los actores. No, es que yo voy a ir a protagonistas de novela porque yo quiero ser una gran cantante o que yo quiero ser un gran actor. No. Uno es y ya, y eso es lo que está diciendo el texto. ¿Listo? Entonces la opción de respuesta es los artistas modernos tienen más voluntad artística que los premodernos. Mira hasta la misma pregunta lo está diciendo. Más voluntad, porque el señor de la prueba tampoco puede descartar que sí había un deseo por hacer arte, pero no por hacer artista. Ese plus que hay ahí es el deseo de ser artista. ¿Ok? Y así, de manera muy rápida, concluyente, o sea, vamos al grano, vamos a lo puntual, vamos a hacer un análisis de lo más puntual, sin mucha carreta. Eso es lo que quiero decir, se hace. Claro que ya en clase, en los encuentros con las asesorías, en las actividades que ustedes realizan extra clases, se hace pues con mayor profundidad y muchos de ustedes lo saben. Y se echa más carretazo. Nenes, ha sido un placer haber estado con ustedes. Es mi primera experiencia en un streaming, porque de hecho yo soy profe de educación virtual. Yo doy las clases virtuales de todo lo que tenga que ver con lenguaje, porque nosotros también preparamos para las pruebas UNAL, también preparamos para las pruebas saber. Y pues el UDA. Muchas gracias por haber estado conmigo. Ya me quité como el mío de encima. Muchísimas gracias. Espero que aprovechen pues como el encuentro de hoy. Yo sé que queda grabado, yo sé que en la plataforma de YouTube, en el canal de YouTube, hay más videos grabados por muchos más de mis compañeros respondiendo preguntas exactas. Los invito a que las revisen, son buenos, son también así al grano, vea, responda esto en el examen. Los voy a dejar con el profesor de razonamiento lógico, se llama Jonathan Pedraza, es una super energía, espero que les caiga súper bien. Panda, ¿cómo se llama? ¿Panda qué? Panda, te llevo en el corazón. Muchas gracias por todas las frases de aliento que me mandaste. Como, Cata, dale, tú lo vas a lograr, no te vas a desfallecer, calma los nervios, no, dale, no. Yo sé que todo fue con mucho amor. Que les vaya muy bien, un placer, ahí los voy dejando pues, y me despido mucho. ¡Hey! Muchachos, el momento ha llegado, esto se acabó, mi trabajo aquí finaliza. Ya están preparados, ya están entrenados, ya están inyectados y contagiados por el gen de la sabiduría cósmica. Han trabajado con esmero, con dedicación, con esfuerzo. Y todos los conocimientos que adquirieron les va a servir muchísimo para el examen. Yo confío en los muchachos. Martín, ¿vos confías en ellos? Claro, estos pelados están, vean, volando, parce. Ay, María. Así que te voy a regalar unos tips muy importantes para que tengas en cuenta a la hora del examen.
Recuerden llegar temprano y con todos los documentos necesarios. Documento de identidad, credencial, lápiz, sacapuntas, borrador. Esto es muy importante, muchachos. En la credencial revisen muy bien el lugar donde les toca. No vaya a ser que les tocaba por allá en la sede de Gryffindor y terminaron en Narnia. ¿Vos te imaginas, Martín, caminando el pelado todo feliz, llegando a Narnia? Cuando se encuentra el vigilante, que es un león feroz, grande, que se hace llamar Aslan. Entonces el pelado llega y le pregunta al león: hey, viejo Aslan, ¿vos sabés de qué es el examen de la U? Entonces el león feroz le dice que no y el pelado sale corriendo. Estamos grabando, ¿cierto? Muchachos, la seguridad en el examen es muy importante. Debes confiar en ti mismo. Un sabio como tú jamás duda de sus habilidades cósmicas. Si de pronto ves que alguien sale primero que tú, relájate, respira, no te estreses. Sé el hecho de que alguien acabe el examen primero no significa que tenga el examen ganado, no significa que sea mejor que tú, no significa nada de eso. Tómate tu tiempo. Algo muy importante, muy primordial también, es que te puedes comer un dulce, te puedes comer un chocolate, porque al fin y al cabo el cerebro se alimenta de glucosa. Eso sí, no compre la chocolatina Extreme Gigante 2.0 que trae chispitas de chocolate por encima y por dentro trae relleno de caramelo, porque ahí sí... Importante, no hagas cambios de rutina. Si no eres una persona fitness, no vayas al gym un día antes de hacer el examen, porque vas a llegar agobiado, vas a llegar adolorido, vas a llegar cansado, te va a doler todo el cuerpo y no vas a poder concentrarte. No vaya a ser que te vas a dormir a la casa de una amiga y el colchón de ella está endemoniado y tiene un resorte por ahí rugiendo. Hola, mi precioso. Nosotros confiamos en ustedes. Ustedes confíen en ustedes mismos, porque se han preparado, se han capacitado, están más que listos para triunfar en este examen. Por ende, no deben tener ninguna preocupación. Recuerden que pasar a la universidad sí es posible y espero que te contagies de conocimiento y te llenes de sabiduría cósmica para cumplir tus metas.